Está con nosotros Cristian Guevara, jefe de la fracción del Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele y diputado de El Salvador. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal, estimada? Un gusto estar aquí con ustedes y con el pueblo peruano, al que apreciamos muchísimo. Gracias. A ver, aquí se estaba hablando, le comentaba un poco a nuestro público, ¿no?, que ya lo sabe, sobre la posibilidad de tomar algunos aspectos de este plan que les está resultando a ustedes en cuanto a la lucha contra la violencia y la criminalidad allá en El Salvador, pero que se cuestiona en función a los derechos humanos. Hay más de 5.000 denuncias de detenciones arbitrarias en El Salvador. Bueno, mira, primero los resultados creo que hablan, Julián. Nosotros llevamos ya 432 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia, 432, cuando en los últimos 20 años solo tuvimos un tan solo día sin homicidio, que por cierto fue el día que hubo un huracán y unas desgracias naturales que no, digamos que no se registró ningún homicidio, solo un día en 20 años, y hoy llevamos en menos de 4 años 432. Nos hemos pasado de ser de los países más violentos del mundo, que mucho tiempo estuvimos en el top 1 de las listas, a ser uno de los países más seguros del continente americano. Ahorita nuestra lucha es ser más seguros que Uruguay o Canadá. De eso hemos pasado. Entonces, tomando en cuenta los resultados, creo que nosotros hemos tomado las decisiones correctas. Sí hay voces como la de los derechos humanos, pero ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho a esta gente de derechos humanos de que los buenos salvadoreños no teníamos derechos? Porque aquí no había derecho ni siquiera a la libre expresión. Aquí las maras, las pandillas, decían ver, oír y callar. En cada muro, cuando entrabas a una colonia, entrabas a un barrio, decía ver, oír y callar. Aquí no te podías ni expresar libremente o te mataban. No podías ejercer el libre tránsito, no podías caminar, porque para entrar a tu colonia, a tu barrio, tenías que pagar 50 centavos de dólar al salir a trabajar y otros 50 centavos de dólar. Y eso, de acuerdo. Sí. Y que ha habido una reducción impresionante en lo que tiene que ver con la criminalidad es algo innegable, pero yo digo, eso a costa de un régimen de excepción donde sin mandato judicial te detienen y donde hay personas que no han tenido nada que ver con un acto delictivo y que han ido a la cárcel y que han tenido incluso que liberar reconociendo que se ha errado. Pero mira, eso pasa en el sistema judicial de cualquier país del mundo. O sea, me va a decir que en Perú no detienen, ven si en el proceso no hay ningún delito y lo dejan libre. Pues exactamente pasa en El Salvador, exactamente lo mismo. Es decir, han habido capturas y han habido liberados después de que el sistema judicial ha decidido que no procede. Pero eso sí pasa en todo el sistema occidental. Pero liberados luego de haber sido torturados. ¿Y quién dice que ha sido torturado? Se lo pregunto a usted. Es una pregunta. No, yo porque veo que estás afirmando, pero aquí no veo que nadie diga que han sido torturados. Van a una prisión donde se les trata como pandilleros. Y eso ya ha quedado claro y lo hemos dicho, sin camas, losas de cemento, 2 tiempos de comida. Pero eso no es tortura. Muchísima gente en la calle no tiene que comer. Pero para un inocente, para una persona inocente, eso es una tortura. Desde que te están privando de tu libertad, es una tortura. Entonces, ¿tú pensás que han bajado los índices de homicidios? ¿Han bajado los feminicidios? Yo lo que creo es que no se puede justificar el éxito que se tiene en materia de lucha contra la criminalidad violentando los derechos principales, fundamentales de un ser humano. ¿Han bajado los índices de homicidios y de extorsiones capturando inocentes? Evidentemente no se han capturado inocentes, se han capturado personas que tenían que ver con grupos criminales. Porque los inocentes no matan, los inocentes no violan. De acuerdo. Los inocentes no extorsionan. Y que se pudran en la cárcel todos aquellos que cometen delitos. Y sabemos, por supuesto, que integrantes de los maras salvatruchas tienen que purgar condena y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de un régimen de excepción que, repito, suspende ciertas libertades que son importantísimas, como el derecho a la defensa, el derecho de que exista un mandato judicial para que te puedan capturar y trasladar a una prisión. Y este régimen de excepción se siguen prolongando al punto que el actual presidente, que tiene un altísimo porcentaje de popularidad, de hecho, el más querido en América Latina por los ciudadanos salvadoreños, eso es algo también que yo no puedo negar, manifestaba que él estaba en contra de la reelección. Sin embargo, ahora, teniendo absolutamente el poder, porque tiene mayoría en el Congreso de la República, ha removido al 30% de los jueces del Poder Judicial y
teniendo el poder, por supuesto, desde el Ejecutivo, desde el gobierno, pues hace las modificaciones que le convienen a él, a punto que ya está próximo a preparar su campaña para ser reelegido. Pero eso no es así, como tú lo has dicho. No ha sido así. En el 2013 él dijo que estaba en contra de la reelección y era prohibido. En el 2013 era prohibido. Pero en el 2015 vino una sala y cambió las reglas del juego. Hizo una interpretación de la Constitución. Y en el 2015 Nayib Bukele no estaba en el poder. No tenía ningún diputado de Nuevas Ideas. No había ningún diputado aquí en el Congreso. Lo cambiaron ellos e hicieron nuevas reglas del juego. ¿Y por qué ahora sí está de acuerdo? ¿Y por qué antes no estaba de acuerdo? Porque ahora sí era legal, te digo, lo cambiaron en el 2015 y en el 2013 era ilegal, por lo tanto estaba en desacuerdo porque era ilegal, pero en el 2015 ya era legal y ahora está de acuerdo porque ahora hay posibilidades de hacerlo. Uno de los cuestionamientos más importantes que se hacen aquí en el Perú con respecto a la posibilidad de que se pueda practicar parte del plan Bukele en el Perú es lo que manda nuestra Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, y el hecho de que tenemos un poder judicial donde se cometen muchos abusos y también muchas injusticias. Cuando hablamos acerca de la cantidad de detenidos, la mayoría, no lo dudo, criminales peligrosos que ponen en riesgo a gente inocente en El Salvador y también pasa en el Perú, ¿cómo confiar? Y yo pregunto, ¿cómo confían los ciudadanos salvadoreños en un poder judicial donde ya ha habido una remoción del 30% de los magistrados? Sí, pero no se ha hecho selectivo, no ha dicho este juez quiero y este juez no. Se determinó y era de Vox Populi que la gran mayoría de jueces que tenían 30, 40, 50 años habían creado reinados en sus juzgados y lo que se hizo fue un decreto que, como en todo país del mundo, hay un tiempo de laboralidad y se jubiló a la mayoría de jueces a todos los jueces que tenían arriba de los 30 años. No fue selectivo, simplemente se pasó un decreto en lo que se jubilaba a la mayoría, todos los jueces, arriba de 30 años. No le veo yo que haya selectividad ese. Un juez salvadoreño que ya no forma parte del Poder Judicial de su país, Juan Antonio Durán, concedió una entrevista, no sé si ayer y hoy, no recuerdo bien, a una radio local nacional, Radio Exitosa, y decía, no se puede sacrificar la justicia y los derechos humanos para combatir la delincuencia. Y él hablaba acerca de este plan Bukele, donde dice que todo fue premeditado para sacar justamente a magistrados que ponen por encima la vida, la libertad, el reconocimiento de la presunción de inocencia como parte de un argumento constitucional antes de cualquier plan, por más exitoso que sea, para ir contra los delincuentes, ir contra los criminales. Ese juez es conocido aquí en El Salvador como Tony Durán, uno de los jueces más corruptos, primo de uno de los políticos del FMLN, que es como que diga Sendero Luminoso, más corruptos, que por cierto anda huyendo. Pues esa es la clase de jueces que defendían el antiguo sistema judicial. Exactamente ese es el mejor caso que pudiste haber escogido para ponerme de ejemplo el tipo de jueces que estaban a cargo de nuestro sistema judicial. Claro, porque ustedes hablan de estadísticas, ¿no? Y dicen esta cantidad de presos tenemos, ya no hay un solo homicidio, asesinato en El Salvador desde hace tantos días, porque justamente el plan Bukele es 100% exitoso. ¿Esto no les deja a ustedes una ventana abierta para hacer algún tipo de autocrítica, poder reconocer algún abuso de autoridad, el hecho de que hay personas inocentes que han ido a la cárcel? Usted dice que no es una tortura. Yo creo que para cualquier persona que se comporta bien en la vida y que no le hacen nada a nadie, ir un día, una hora a una cárcel y ser tratado como un delincuente más, ya es una tortura. ¿Cuál es la autocrítica como gobierno? Esas torturas pasan de seguro en Canadá, pasan en Francia, pasan en Inglaterra. ¿Tú crees que no hay un detenido inocente en cualquier país del mundo? Pero en El Salvador no es uno, en El Salvador no hay uno. Hay 5.000 denuncias de presuntas detenciones arbitrarias, 5.000. Mira, yo he conocido casos que me han venido a decir, mi hijo es inocente. Y cuando yo he preguntado en la policía, hasta convictos por homicidio están y la familia no sabe. Pero para una madre de familia su hijo va a ser siempre inocente. Ya, pero si no hay, señor Guevara, si no hay presunción de inocencia porque estamos en un régimen de excepción y tampoco se detiene a una persona con un mandato judicial que requiere de un análisis previo de la situación, de la condición de la persona que va a ir a prisión, o sea, alguien, y lo decía usted en una entrevista que daba a un medio mexicano, ¿no?, con un tatuaje que pueda estar ligado a los Mara Salvatrucha, que diga M18 o Mara 18, esa persona automáticamente se va a prisión. Uno reconoce que es una especie de sello de ingreso a una organización criminal peligrosísima como los Mara Salvatrucha. Eso no lo vamos a discutir. Pero ¿qué pasa si una persona de pronto no
quiso ingresar, formó parte un tiempo, luego se rehabilitó y lo detienen, lo capturan cuando ya pagó por su delito o no llegó a concretar un delito por tener un tatuaje. O un chico de 18, 19 años que tuvo la mala suerte de tener un padre criminal, le puso un tatuaje y ese chico, sin haber hecho nada, también pierde su libertad por un tatuaje. Eso no pasaba. Aquí el ingreso a la mar era voluntario. Muchos jóvenes lastimosamente tomaron la mala decisión de entrar a la mar, pero ese era un deseo. Aquí en los que no querían entrar los mataban. Así de triste. Era un reclutamiento forzoso, pero la gente expresaba su voluntad de entrar a las pandillas. ¿Sabes cuánto era la impunidad de El Salvador antes? 92% de los asesinatos quedaban en la impunidad. Y solo el 8% iban a procesos. Y de ese proceso de ese 8%, solo un 2% llegaban a condena. Nadie cuestiona, es decir, así es, nadie cuestiona el éxito del plan de lucha contra la violencia. Lo que se cuestiona es... Lo que se cuestiona es... Era un fenómeno bien propio de nosotros que necesito explicarlo. Para entrar a las maras necesitabas matar a alguien. Por eso, pero estamos pasando... Por eso es que tuvimos 120,000 homicidios y por eso es que teníamos entre 70 y 90,000 mareros. Y eso es innegable y las estadísticas están allí, pero hoy en día los números que ustedes pueden presentar a muchos nos puede generar evidentemente cierta desconfianza porque tienen un manejo absoluto, casi, con los cambios que han hecho en el Poder Judicial, teniendo mayoría representativa en el Congreso, usted es diputado, con un presidente que pretende seguir gobernando como Bukele. Es decir, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Todo el poder lo tiene Bukele y compañía. Pero lo decide la gente. La gente ha decidido. O sea, ¿tú crees que Bukele automáticamente va a ser presidente? Bukele va a ir a una reelección. Bukele va a ir a una reelección. Y si los salvadoreños quieren, va a seguir. Es más, te aseguro que estuviera en la papeleta de tu país y allá los peruanos lo escogen. En primera vuelta ganan Nayib Bukele en tu país, pero eso no es pecado de él, es decisión de la gente. No, no hablemos de pecados, porque eso es, no hablemos de pecados porque eso es, digamos, muy abstracto. Hablemos de situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Y usted habla acerca de lo que pasaba antes en El Salvador y que ahora ya no es, por suerte, una realidad. Ya no te matan en la calle como sucedía antes, ya no vienen estos grupos, los maras salvatrucha, y realmente cometen delitos indescriptibles, realmente por el nivel de violencia con la que proceden y actúan estos zampones. Eso es algo, repito, en lo que no vamos a discutir. No vale la pena. Yo estoy hablando de la justicia, yo estoy hablando de los derechos humanos, yo estoy hablando de la presunción de inocencia, yo estoy hablando del debido proceso. Humanos, pero ¿por qué suponer que los derechos humanos solo lo tienen los criminales? No. Así, es lo que pasa en tu país, que se dan en teorías así, que los derechos humanos solo son para el criminal. Los derechos humanos, los primeros derechos humanos los tienen los buenos peruanos, los que salen a trabajar, los que se parten. Totalmente de acuerdo, pero repito, hay 5.000 detenciones, o denuncias por lo menos de detenciones arbitrarias. Entonces estamos hablando de gente de que usted habla, de las que usted manifiesta, los trabajadores, el paradero, la señora de aquí, la señora de allá, su mamá, mi mamá, que mañana se van en la cárcel porque se equivocaron en un operativo y como no hay debido proceso... ¿Quién ha dicho que son arbitrarias? Hay 5.000 denuncias. No, ¿quién ha dicho que son arbitrarias? Las personas que lo han denunciado, más de 5.000. Yo puedo ir a denunciar que soy rico y no por eso significa que soy millonario. ¿Por qué cree usted, señor aquí Guevara? El sistema judicial es el que determina, creo que es un juez. ¿Por qué cree usted que hasta Estados Unidos, hasta Biden, lo ha, criticado a Bukele y a su plan? A todos ustedes, por lo tanto, porque usted es alguien muy cercano a Bukele. Bueno, incluso a mí me han sancionado a Estados Unidos. Sí, le han quitado la visa, a su familia también, lo sé. Y a toda mi familia, sí. Bueno, miren lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién es el país que no tiene controlada su seguridad? Son ellos. A ellos no les convenía que nosotros no fuera bien. Y porque todo el mundo ahora señala, y si se puede en El Salvador, ¿por qué no se puede en Perú? ¿Por qué no se puede en Ecuador? Bueno, Estados Unidos cometió un gravísimo error al no ayudarnos. Y ahora está tratando de reponer. Si te fijas, han habido visitas de embajadores, lo recibió el Departamento de Estado. Están tratando de componer el error que hicieron. A ver, personalmente yo no creo en los gobiernos autoritarios, yo no creo en nada que vaya contra la justicia y el respeto a los derechos humanos. Pero yo le agradezco muchísimo esta entrevista porque hablar del plan Bukele es algo que nos corresponde. Además, felicito el hecho y aplaudo y me alegra mucho que El Salvador haya bajado de una manera contundente el nivel de criminalidad.
pero no puedo felicitar, y es mi postura, de ninguna manera el no respetar lo que manda una constitución y los principales derechos, aquellos fundamentales de cualquier ser humano, porque ahora todo puede ser visto muy lindo, pero más adelante podemos ver las consecuencias de aquello que no se vio, no se observó, no se analizó desde su verdadera perspectiva. Le agradezco muchísimo, Cristian Guevara, por esta entrevista y un abrazo a todo el pueblo salvadoreño. Gracias, muchísimas gracias.